La semana pasada celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, momento de alegría, momento de celebración, momento que también trae esperanza a nuestras vidas. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Y hoy quiero hablarles acerca de eso, de que la historia no terminó con un Cristo resucitado únicamente. El final de una película es vital y determina en gran medida cómo nosotros vamos a terminar viendo la película desde principio a fin. Eso va a determinar cómo vamos a recordar nosotros la película. Si la película tiene un final malo, un final decepcionante, nosotros vamos a recordar esa película, ¿verdad? Como una película que no fue muy buena. ¿Por qué? Porque vamos a recordar el final de esta película. Entonces es importante que las películas tengan un final no muy feliz, ¿verdad? Pero un final apropiado para lo que fue toda la trama de la película. Sin embargo, no todas las películas, ¿verdad?, tienen un final feliz como nosotros quisiéramos, como nosotros quizá esperamos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el final de una película que los dejó decepcionados? Que cuando ustedes vieron esa película dijeron, ¿y con ese final terminó? ¿Y con ese final me voy a casa? Ahora con ese final es que voy a recordar yo esta película. ¿Ustedes recuerdan alguna película? Do you remember a movie that had a bad ending in your life? Una película que los dejó así decepcionados, que hasta si fueron al cine dijeron, yo quiero que me regresen mi dinero. Can you think of a movie that had a bad ending that you were disappointed about it? Nadie. Todas las películas que han visto son películas buenas. Bueno, yo quiero compartir con ustedes hoy una, ¿verdad? O dos. La primera es el Titanic. The first one is Titanic. Ustedes recordarán esta película, una película muy bonita, muy hermosa, ¿verdad? Que se va tejiendo a través de estos dos personajes de Rose y Jack, ¿verdad? Son los dos personajes en los que se va elaborando toda la película. Pero al final el barco se hunde, ¿verdad? Choca con un iceberg, como muchos conocemos, y el barco comienza a hundirse. And this movie, it's a beautiful movie, right? It's about two people, Jack and Rose, and the whole movie is about them. But at the end we know that the Titanic is sinking. Mientras el barco se está hundiendo, ¿verdad? Estos dos personajes, Jack y Rose, se encuentran al final de la escena, así como está aquí en la película. Así se encuentran los dos, ¿verdad? La muchacha está arriba de como de una puerta o algo de madera que está flotando y ella está ahí, ¿verdad? Y Jack está en el agua. Y este es un mal final porque los dos pudieron haberse salvado. And this is a bad ending because both of them could have been saved. ¿Por qué? Porque Jack se hubiera ido a otra puerta o a otra cosa que flotaba y ahí ambos se hubieran podido salvar y ese hubiera sido un mejor final para la película. Pero al final así fue como lo decidieron, ¿verdad? Los que escriben las películas, así fue como decidieron que este final iba a ser así y que Jack iba a morir al final. Desde mi opinión, un final decepcionante, un mal final para una película tan bonita como fue Titanic. La segunda, ¿verdad? Es de una película que se llama Yo Soy Leyenda, I'm a Legend. En this movie, esta película se basa en un protagonista que es un científico muy brillante. And this movie is based on a brilliant scientist. Y este científico sobrevive a una plaga que transforma a los humanos en unos mutantes tipo zombies que se alimentan de la sangre. Y este científico sobrevive a todo eso y ahora le está tratando de buscar una cura para este virus que hay ahí. And this scientist, he survived this virus, and now he's trying to look for a virus so he can cure this disease. Y luego de muchas pruebas y de muchos experimentos y de tantas cosas que él pasa, por fin parece que trata de conseguir la prueba para este virus. Pero cuando ya está a punto de ponerlo a prueba y de ver si realmente va a trabajar este virus, se encuentra con una mujer y un hijo de los cuales también venían huyendo y por fin se encuentran y estos empiezan ahí a planear todo.
Pero al final, estos mutantes, estos monstruos, estos zombies, se dan cuenta de dónde están ellos escondidos, van y los buscan y entran hasta el laboratorio del doctor. Ahí, el final es muy malo porque también este científico pudo haber escapado con la familia. Sin embargo, este se queda al final, así como lo ven en la película, y él decide tomar una granada y explotar con estos monstruos. Un final muy feliz. Un final muy feliz y muy decepcionante para una película muy buena. La semana pasada celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él no se quedó en la tumba, Él se levantó de entre los muertos. Pero la pregunta que resonaba en mi cabeza era, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que debemos hacer como creyentes? Jesús resucitó, son buenas noticias, es un final que va más o menos tejiéndose para un final feliz, pero ahora la pregunta es, ¿y ahora qué se supone que como creyentes debemos hacer? Si Jesús ya resucitó, pues qué bien, tenemos esperanza, tenemos un propósito, hablamos la semana pasada, pero ¿y ahora qué? ¿Regresamos a casa como aquellos que iban de regreso en el camino a Emaús? ¿Nos regresamos como si nada pasó, como si simplemente fue un evento que pues sucedió, tuvo un asombroso final, nos regresamos y ya? ¿O hacemos como Pedro y algunos de los discípulos que se volvieron a pescar, que se volvieron a sus antiguos caminos? Mi pregunta es, ¿y ahora qué? Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Mateo 28, 18 al 20. If you have your Bibles, open them in Matthew 28, 18 through 20. Y dice así la palabra de Dios. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Jesús les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después de la resurrección, Jesucristo se les aparece a los 12 discípulos. Hace muchas señales delante de ellos, ¿verdad? Hace milagros para mostrarles que Él no era un espíritu, que Él no era un fantasma. Incluso Él atraviesa las puertas y les dice, yo no soy un fantasma ni un espíritu, incluso tóquenme si quieren. Porque Jesús era realmente una persona que había resucitado. Muchas veces, ¿verdad? Cuando uno lee la palabra de Dios, muchas veces uno señala a los discípulos que no creyeron, porque incluso aquí en Mateo antes, en el versículo 17 dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, y cuando lo vieron, algunos dudaban. Algunos todavía dudaban. Entonces muchas veces uno como persona señala de la incredulidad de los discípulos y dice uno, ¿cómo es posible que estos discípulos que estuvieron con Jesús, que lo vieron morir, que lo vieron resucitar y que lo vieron ahora en un estado glorioso, cómo es que dudaban? Pero quiero que se imaginen ustedes por un momento el trauma por el cual pasaron los discípulos, porque 3 días antes Jesús había estado con ellos. Jesús había celebrado la Santa Cena, Jesús les había lavado los pies a ellos. Después Jesús es arrestado, lo llevan ante el concilio y Jesús es condenado a muerte. En esa condenación dice la palabra de Dios que le dieron latigazos, dice que lo castigaron, le hicieron de todo a él, incluso dice que le pusieron una corona de espinas, lo clavaron a una cruz. Y cuando ya estaba ahí en su lecho de muerte, dice que le traspasaron su costado también. Entonces quiero que imaginen ustedes esta forma grotesca en la que murió Jesús. La palabra de Dios dice que no se comparaba a nadie ya, era un castigo enorme el cual le habían hecho. Los discípulos, ¿verdad? Ellos tenían
habían visto a Jesús que les lavó los pies. Después ven a Jesús crucificado en la cruz, ensangretado, todo golpeado. Y ahora lo ven a Él en un estado santo. Ahora lo ven en un estado glorioso. Imagínense el trauma por el cual ellos pasaron. Yo me imagino que muchos de ellos no dudaban, porque realmente no alcanzaban a comprender aún todavía lo que significaba la resurrección de Jesús. Ahora ya no miraban a un Jesús lleno de sangre, a un Jesús con una corona de espinas. Ahora miraban ellos un Jesús glorificado, un Jesús que había sido restaurado y un Jesús que estaba a punto de ascender al cielo. Y si nosotros estuviéramos escribiendo una película, nosotros hubiéramos pensado, bueno, pues este ya es un final feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús murió como estaba escrito, Él resucitó de entre los muertos como estaba escrito, y ahora está a punto de despedirse de los discípulos y Él va a ascender al Padre. Por eso está en este estado de santo, ¿verdad? En este estado glorificado. ¿Por qué? Porque ahora Él está a punto de subir al Padre. Y este sería un final, digamos, feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de Jesús, que Él iba a venir, iba a vivir entre nosotros, iba a morir crucificado y después iba a resucitar. Se cumplió todo, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito se había hecho. Entonces, ¿qué más podía pedir uno? Nada, ya Jesús cumplió todo. Pero la historia no termina ahí. Si has estado mucho tiempo en el Evangelio, tú sabrás, ¿verdad? Que las últimas palabras de Jesús fueron la gran comisión. La gran comisión se usa, ¿verdad? Y es este término que se usa para el último mandato de Jesús a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20. Y este texto en particular explica, resume lo que es el ministerio que ahora le toca a la iglesia hacer, que era evangelizar, bautizar y discipular a personas de todas las naciones como se conocían en aquel tiempo, y nos muestra que debemos hacerlo recordando la autoridad de Cristo y su presencia con nosotros, porque eso es lo que Jesús le ofrece a los discípulos. Les dice, vayan. ¿Por qué? Porque toda la autoridad se me ha dado. Vayan, porque yo estaré con ustedes. Ustedes no estarán solos. And we should remember that this is what Jesus told us to do. We have to evangelize, we have to baptize, and we have to make disciples of all nations. And we have to remember that this is a thing that we don't do it alone, because God has promised to be with us always. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no entendemos la importancia de esta misión. But sometimes we don't understand the importance of this mission. ¿Por qué? Porque no entendemos, muchas veces no alcanzamos a comprender lo que Jesús hizo por nosotros. And sometimes we don't understand this because we don't quite get what Jesus did for us. Déjenme les explico lo que Jesús hizo por nosotros. El Hijo de Dios vino a este mundo para redimirnos, viviendo la vida perfecta que no podíamos vivir nosotros y soportando la muerte que nosotros merecíamos recibir. Eso es lo que hizo Jesús. Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó con poder. Y Él nos promete que por medio de la fe en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. And this is the assurance that He gives us, that through faith we have the forgiveness of our sins. Y no solamente el perdón de pecados, sino que también recibimos la vida eterna. And not just the forgiveness of our sins, but He promised us to have everlasting life. Nosotros también hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios, un pueblo redimido, la iglesia, y así de grande es el poder y el amor de Dios. We also belong to a family, the redeemed family, which is the church, and this is the power of God. Por eso es que nosotros debemos entender lo que hizo Dios, Jesús en la cruz por nosotros. Les mencionaba, ¿verdad? Evangelizar, bautizar y discipular. Pues la gran comisión, ¿verdad? La ocasión es que en este episodio constituye una de las muchas apariciones que Jesús ya había hecho.
¿verdad? Como les mencioné al principio, Jesús se les apareció a muchas personas en diferentes caminos, personas que iban camino de Emaús, se les aparece cuando Pedro está pescando y les pide de comer, y Jesús ya había hecho varias apariciones cuando se les presenta a los discípulos y Tomás no está, y después él regresa y Tomás lo ve y le dice, toca mis manos. O sea que Jesús ya había hecho muchas apariciones, ¿verdad? Pero esta ya es la última, donde lo cita en este monte en Galilea. Lo cita para darles las últimas instrucciones a su pueblo. La palabra de Dios nos dice que cuando llegaron los 11 discípulos, recuerda que son 11 porque Judas ya no está con ellos, Judas ya no está ahí, pero dice que cuando llegan al monte o al lugar a la montaña donde Jesús los cita, dice que muchos dudaron. The Bible tells us that many disciples doubted. When they saw Jesus, they doubted in their minds. Que el término dudar, ¿verdad? Cuando alguien duda es que uno vacila, ¿verdad? Está uno vacilando entre si es cierto o no es cierto, en que si realmente este es el Jesús que nosotros vimos unos días antes ellos querían creer lo que sus ojos veían, ellos querían creer lo que estaban viendo delante de ellos, que era un Jesús resucitado, un Jesús en un estado glorioso. Ellos querían creer todo esto, pero la incredulidad en ellos de cuando lo vieron 3 días antes colgado en la cruz les hacía que no creyeran tanto en lo que miraban. Pero eso también nos recuerda, mis hermanos, que nosotros no nos movemos por fe, no nos movemos por vista, sino por fe. Mucha gente me ha dicho a mí, pastor, dice, es que si yo hubiera estado con Jesús, si yo lo hubiera visto resucitado, yo hubiera creído, o yo creyera, me dicen. And many people have told me, like, pastor, if I have to see Jesus risen from the dead, I would believe. Es lo que la gente me dice. Si yo lo hubiera visto, o si yo lo viera, yo creyera. Pero la palabra de Dios nos dice que incluso esos que caminaron con Él, esos que comieron con Él, aquellos a los que Jesús les lavó los pies, cuando lo vieron ellos no creían, muchos dudaban, muchos tenían sus dudas si realmente era esto el verdadero Jesús. Entonces esto es garantía de que nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Las apariciones de Jesús tenían valor como evidencia, como parte del testimonio cristiano primitivo. Era que ellos pudieran realmente comprobar que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque esta evidencia de la resurrección, de ahí iba a estar el fundamento de todo lo que la iglesia iba a hacer desde ese punto en adelante. Porque si Jesús no resucitó, como decía Pablo, entonces en vano es nuestra fe. Entonces en vano es todo lo que yo les predico, todo es en vano si Él no resucitó. Pero porque Él resucitó, todo esto tiene sentido. Entonces Jesús quería asegurarse que sus discípulos realmente entendían, que sus discípulos realmente estuvieran seguros de que Él resucitó, porque de ahí iba a ser el fundamento de la fe de ellos y el fundamento del trabajo de la iglesia que continuaba. Y Jesús les dice, muchos dudaban, ¿verdad? Muchos dudaban, y después Jesús les dice, toda la autoridad se me ha dado a mí, toda autoridad. Este versículo, mis hermanos, encierra las palabras con las cuales Jesús introduce la gran comisión. Este es como el broche de oro de la película, este es como el final deseado de cualquier película, un final hermoso, un final que te rete, un final que te deje pensando, un final que te mueva a una acción. Esto es lo que Jesús está haciendo en este momento. Hay varios escritores que han dicho esto acerca de de la gran comisión, y el primero dice, esta conclusión es la más grande que cualquier libro pudiera tener. Otro comentarista dice, las últimas palabras de Jesús son dignas de su fuente. Y otro más dice, pues dicen todos, pero aquí quiero que pongan atención a lo que Jesús dice, porque Él dice, toda autoridad. Y toda significa
una amplitud sin límites. Es algo que no tiene límites, mis hermanos. Cuando Jesús dice que toda la autoridad, Él está dando a entender que ahora Él es el Rey Supremo que vino, murió, resucitó y ahora toda la autoridad se le ha dado a Él. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, porque Él derrotó al enemigo y ahora toda la autoridad del Padre se la ha dado a Jesús y por lo tanto dice Él, toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Quiero que entiendan aquí esto porque Jesús utiliza esta misma palabra, todo, 4 veces. Significa que esto es una misión sin límites. ¿Por qué quiero que escuchen esto? El término destaca 4 énfasis vitales en la voluntad de Dios. Primero que nada, autoridad absoluta. Toda autoridad se me ha concedido. Dice el número 2, es el alcance que tiene el reino, es un alcance sin límites también porque dice, vayan a todas las naciones. Después él dice que le enseñan a los discípulos, a las personas todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje es un mensaje sin límites también. Él dice, enséñenle todas las cosas a esas personas. Y después él dice, Jesús es el acompañante personal y eterno porque él dice, y yo estaré con ustedes todos los días. Escuchen bien lo que está pasando aquí. Dice, todo poder se me ha dado, toda autoridad, por tanto vayan a todas las naciones, enséñenle todas las cosas y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad de Jesús es una autoridad absoluta, una autoridad sin límites. Por lo tanto, nosotros no estamos simplemente en una misión cualquiera. Nosotros estamos en una misión del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es como cuando vamos nosotros al trabajo, ¿verdad? Cuando vamos al trabajo y te dicen que nosotros estamos ahí en el trabajo y que tenemos que hacer nuestro mejor trabajo para que haya más ingresos y todo eso. Bueno, esta misión es mucho mejor y paga mucho mejor. Porque la paga de esta misión no es en cuestiones materiales, sino en cuestiones eternas. Y cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, nosotros deberíamos de buscar más lo espiritual, más lo eternal que lo carnal y lo material. Porque esta es una misión con un énfasis en la amplitud sin límites. Entonces la pregunta que me surge de todo esto, ¿es la gran comisión un mandato o es una opción? Is the Great Commission, is it something that we have to do or is it just an option que podemos escoger? Quiero que escuchen esto. Una opción es la libertad o facultad de elegir entre varias cosas. También se refiere a la posibilidad de seleccionar entre varias alternativas. Cuando a uno le dan la opción de hacer algo, por ejemplo, cuando nosotros, fácil, ¿verdad? Cuando vamos a comer y me dicen, ¿a dónde vamos a comer? Le digo, bueno, podemos ir a un restaurante mexicano, podemos ir a un restaurante chino, podemos ir a un restaurante americano, podemos ir a comer hamburguesas. Ahí tienes las opciones, ¿verdad? Y de esas 4 opciones, tú tienes la libertad, tú tienes la facultad para elegir una de esas 4 opciones. Esa es una opción, ¿verdad? Que nosotros somos libres de elegir entre una u otra alternativa. Un mandato es una clase de acuerdo. Cuando uno hace un acuerdo con una persona, eso es un mandato por el cual una persona se compromete a realizar un encargo de parte de un tercero. En este caso Jesús sería el tercero cuando nos está dejando este encargo a nosotros, que ahora nosotros nos comprometemos a hacer. Y usted dice, pastor, pero ¿cuándo me comprometí yo? Cuando tú haces tu decisión de seguir a Cristo, cuando tú has hecho tu decisión de que Dios sea el Rey y Señor de tu vida, ahí es como si tú estuvieras firmando un contrato con Dios y decirle, yo voy a hacer la voluntad, y la voluntad de Dios es que nosotros hagamos la gran comisión. En la gran comisión la palabra dice, por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús no le está dando una opción de que si quieren ir. No les está diciendo cuando sientas las ganas de ir. No les está diciendo pues cuando ya tu vida esté realizada, cuando tú ya tengas todo en tu vida, entonces si tú quieres, ve. No, Jesús les está diciendo, por lo tanto vayan. Aquí el verbo, mis hermanos, está conjugado en una
en una forma en la que no les está diciendo simplemente vayan o si quieres ir, sino que este verbo está conjugado, es un gerundio que dice, y cuando ustedes vayan en el camino, dando a entender que se vayan, y mientras ustedes van en el camino, ustedes vayan predicando, ustedes vayan haciendo discípulos y ustedes vayan haciendo todo lo que yo les encomiendo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que los discípulos tenían que andar. Y sabe que los discípulos hasta cierto punto no cumplieron con el mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en Jerusalén. Ellos no querían salir de ahí. Y por lo tanto, para que esta misión se pudiera cumplir, Jesús manda las persecuciones. Y esto hizo que los discípulos tuvieran que salir de Jerusalén y se fueran a muchos lugares, y mientras ellos iban en el camino, ellos iban predicando, ellos iban bautizando y ellos iban haciendo todas estas cosas que Jesús les mandó. El mandato es un contrato consensual y es muy importante la confianza de la persona que hace el encargo, en este caso nosotros, sobre la que lo debe realizar. Jesús nos ha encomendado esta gran misión, mis hermanos, de ir y llevar el evangelio. No es una opción. No es de que si quieres, no es de que si tienes ganas, no es de que si sientes. Es de que Jesús dice, si tú realmente has nacido de nuevo, si tú eres una persona que se compromete a estar en el reino de Dios, que se compromete a hacer la tarea de la iglesia, entonces esta tarea nos pertenece a todos, de ir y hacer discípulos. No me pertenece solamente a mí como pastor, no le pertenece a los misioneros como los conocemos. La gran comisión no es una tarea de muchas otras que nosotros podemos escoger. Uno no puede decir, bueno, pues yo no puedo ir a hacer la gran comisión, pero yo puedo servir. No, mis hermanos, esto es algo que aparte de las tareas que hacemos en la iglesia, nosotros tenemos que hacer esta gran comisión en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con nuestros amigos, en donde quiera que nos encontremos. Nosotros podemos evangelizar, nosotros podemos enseñar, y después los traemos y aquí los bautizamos. Amén. La gran comisión es una tarea para todos en el cuerpo de Cristo. Y quiero que escuchen bien esto, mis hermanos, porque nosotros somos parte. Si tú has hecho la decisión de seguir a Cristo, nosotros somos parte de la historia más maravillosa del mundo, donde el final ya está escrito y donde Dios, tú y yo somos los protagonistas. Y nosotros sabemos el final, que al final Dios va a redimir, que al final Dios va a ganar, que al final Dios va a hacer todo nuevo, y nosotros podemos participar de todo eso. Podemos participar de la mesa del Cordero, podemos celebrar del gran banquete que va a haber, podemos celebrar todo en el cielo si perseveramos hasta el final. Jesús resucitó, ¿y ahora qué? ¿Vas a regresar a tu casa y no hacer nada acerca de la gran comisión? ¿O vas a abrazar la misión de Dios y compartirla con todo el mundo? Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra, mi Dios. Damos gracias por la gran comisión, Señor, donde se nos invita a ser partícipes de esta amplitud, Señor, de esta magnitud, de este trabajo, Señor, que usted nos encomienda, Padre. Yo pido que nos bendiga, Señor, nos dé la fuerza, nos dé la valentía, así como los discípulos que recibieron esa valentía por medio del Espíritu Santo para poder compartir, Señor, que su Espíritu nos dé esa valentía, ese poder, Señor, y esa confianza de poder compartir con otros lo que usted ha hecho por nosotros, mi Dios. Gracias. Y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y así, mis hermanos, estamos despedidos.